Yo quiero compartir contigo un texto que lo compartimos casi siempre, por no decir siempre, otras veces pues predicamos de otra manera, pero llevamos algunos domingos compartiendo el texto que sabéis que Pablo da la introducción para la Santa Cena. Sabéis que como tenemos costumbre aquí, pues solemos hacer, a no ser por algún cambio especial, solemos tomar la Santa Cena el primer domingo de cada mes. Entonces vamos a participar de la Santa Cena. Yo en esta mañana voy a hacer breve, pero quizás oigas algo. Voy a hacer breve. Le iba a decir a Cristian que no grabas esto, pero bueno, ya se está grabando, no te preocupes. Bien, ya va a quedar ahí y quizás sea bueno también para otros que los escuchen, porque voy a compartir algo que quizás no lo hayas percibido, no lo hayas entendido, no lo hayas visto en la palabra, no lo hayas escuchado. Yo quiero decírtelo en esta mañana, que lo has escuchado. Pues bien, no es que yo te vaya a revelar ahora nuevo, no te voy a traer una revelación nueva, pero como sabéis la palabra es tan rica. Para mí la palabra de Dios es un tesoro, va al tesoro y de vez en cuando empieza uno a sacar perlas preciosas, ¿no? Y yo creo que en esta mañana yo quiero decirte algo, darte una visión muy especial de lo que realmente quiere ver Dios en nuestras vidas, en tu vida y en mi vida. Y lo vamos a ver, aunque tú creas que no, lo vamos a ver en este texto que tantas veces compartimos en Primera de Corintios, capítulo 11. Yo quiero que vengas conmigo, porque como sabéis, me gusta estudiar este texto, lo hemos compartido de una manera y de otra, pero quiero darte una pincelada en esta mañana en 10-15 minutos. Y quiero leer con vosotros una vez más este texto, que está aquí en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Y quiero leer desde el versículo 23, ahora repetiremos algunos versículos, pero quiero que tú leas conmigo. Del versículo 23, ahí está evidentemente compartiendo Pablo lo que recibió del Señor, que ya en los evangelios, los distintos evangelios, se recoge esto de la cena, de la Santa Cena. Esto fue la cena pascual, y esto va a significar el nuevo pacto, pero evidentemente esto ya, bueno, pues esa cena pascual lo que va a decir y lo que va a significar fue la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Fue la primera. Si vas a Éxodo, capítulo 12, pues ahí lo puedes leer, cuando el tema de la sangre, de la liberación de Egipto, en el pueblo de Israel cuando estaba allí cautivo, ¿verdad? Y la noche en que fue entregado Jesús, la noche por la tarde, ya dice que Jesús preparó la cena, el cordero, las hierbas, las copas que se tomaban en aquel momento. Había una cena de comunión, de ágape, de amistad, y seguidamente él compartió esto, lo que fue la Santa Cena o Cena Pascual, como todos conocemos. Y dice el apóstol Pablo, dice que él lo recibió del Señor, lo que también os he enseñado, que dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esto prácticamente lo conocemos de memoria, ¿verdad? Dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y ahora daros cuenta estos textos que vienen seguidamente. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, ¿verdad? Por lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor,
para que no seamos condenados con el mundo. Atención a lo que va a decir, dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Pero bueno, como yo estoy aquí, las voy a poner en orden más o menos lo que quiso decir el apóstol San Pablo, desde una perspectiva, hermanos, con un corazón paternal. Y yo os quiero hablar de corazón a corazón, porque hay veces que este texto se toma de una manera muy a la ligera. Aun cuando venimos a tomar la Santa Cena, venimos de una manera muy a la ligera. Por eso el apóstol va a decir, pruébese cada uno, hágase un examen interior para ver cómo está tu vida y cómo está mi vida. La cuestión no es que tú te hagas un examen para que tú seas excluido o excluida de la comunión, sino para que tú te puedas poner en paz con el Señor y no tomes de la cena indignamente, con una vida que no agrada al Señor. No es para que tú no tomes, sino para que tú, viendo que si estás mal, vaya delante del Señor, que es el que perdona nuestras dolencias y te pueda perdonar de cualquier tipo de pecado, de error, de maledicencia, de cualquier cosa que cada uno de nosotros podamos tener y tenemos. ¿Por qué este detalle? Porque quiero leeros un texto. Vente conmigo a Juan. Aquí sí el Espíritu me habló de esta manera que quiero hablaros en esta mañana, porque quiero deciros algo importante, muy importante, que quizá no nos damos cuenta de este hecho. Capítulo 13 del Evangelio de Juan. Un verso precioso, maravilloso, que es un mandamiento. Aquí está un poco más corto, porque quiero que lo lea sencillamente para haceros esta reflexión, porque es lo que traigo esta mañana, una reflexión en mi corazón. Dice el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Ya él, bueno, pues ha compartido la Santa Cena y ya, bueno, pues va a ir para marchar para el monte Gesemaní. El capítulo 13, si veis el Evangelio de Juan, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, es toda esa noche pascual antes de ser detenido y cuando fue detenido, y él va a orar ya en el capítulo 17 por la iglesia. Esos capítulos van juntos, en ese mismo momento de esa noche de la Pascua. Y acabando el capítulo 13, va a decir él a sus discípulos, verso 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Hermanos, la importancia del amor. Dice el propio Jesús de Nazaret, de que si nos amamos, aquellos que nos miran se van a dar cuenta que somos sus discípulos. Y quiero explicarme bien. No es por las muchas palabras que te van a llamar más o menos discípulos de Jesús. Podemos conocer la Biblia de pe a pa. Yo conozco prácticamente bien la Biblia, dentro de mis limitaciones creo que conozco un poco la Biblia. La leo todos los días, la estudio todos los días por la cuenta que me trae. Me gusta estudiarla de manera exegética, en profundidad, de manera teológica. Pero quiero decirte algo, no porque conozca mucho la Biblia, los demás, los que te miran, van a conocer si eres o no discípulo de Jesús. Porque hay aún teólogos que no son creyentes y conocen la Biblia y hablan de la Biblia.
pero aún no son ni creyentes. Ya no discípulos, que para mí la palabra discípulo va mucho más allá que creyente. La señal que a ti y a mí nos identifica de que somos discípulos de Jesús es que nos amamos. Si tú y yo no nos amamos, no nos van a identificar como discípulos. En esto quiero dar una pincelada por todos los que estuvisteis el domingo conmigo y con Mari, porque recibí de vuestro amor, de vuestra compañía, de vuestro cariño, de vuestro apoyo, de vuestros abrazos. Y desde aquí se me había pasado, pero os quiero dar las gracias por cada detalle, por estar en las oraciones, por estar con nosotros. Yo personalmente y Mari lo hemos hablado. Fuimos recompensados, hermanos, con vuestro amor. Con lo que estuvisteis, con los que no estuvieron por una causa u otra, pero con vuestro amor. Nos sentimos amados. Os lo digo sinceramente, nos sentimos amados, recompensados con vosotros. Para nosotros fue algo muy especial el domingo pasado en esa celebración que tuvimos de nuestro aniversario, aquí comiendo, etcétera. Fue algo muy de Dios, muy del Espíritu. Y yo en esta semana, una vez más, yendo a la palabra en este texto, el Señor me habló del amor. Y aquellos que conocéis este texto, por favor, ven conmigo otra vez a Corintios, capítulo 11. Quiero leeros algunos textos para que veas lo que te quiero decir en esta mañana, importante, hermano, para acabar el año y para empezar este nuevo año. Verso 17, 11-17, dice: pero al anunciaros esto que sigue, es decir, esto que va a decir ahora Pablo, donde se encuentra el texto que hemos leído, por eso es tan bueno conocer el contexto cuando leemos algún texto, no sacarlo del contexto, sino tenerlo dentro de lo que dice la palabra, ¿verdad? Ahora esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Por qué? Va a decir Pablo: pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya divisiones, contiendas, etcétera, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que cuando el Señor va a permitir ciertas cosas dentro de la iglesia, para que se vean los que son verdaderos creyentes y los que no lo son. Por eso muchas veces hay que decirlo, y yo lo digo muchas veces, recibir al Señor no es un día que tú te has emocionado con una canción de alabanza y te has emocionado, has levantado tu mano y el pastor ha orado por ti, etcétera. Eso no es una conversión, eso es una emoción. Tú sigues sin tener la salvación, tú sigues sin tener el Espíritu Santo, evidentemente, que da testimonio y te sella. Los fieles son los que han cambiado su corazón, los que han sido transformados, los que han sido cambiados, los que son nuevas criaturas, los que iban para allá y ya no van para allá, van hacia allá. Los que en algún momento se pueden encontrar con un pecado, pero no pecan continuamente, sino que en algún momento, es como, me gusta esa explicación, ¿verdad? Una manzana, lo que es una manzana, en otros países se dice una cuadra, ¿no? Aquí se dice una manzana, ¿verdad? El pecado va para allá y el creyente va para allá, pero alguna que otra vez en la vuelta se cruzan, pero uno corre para allá y otro corre para allá. Y es así de que cuando hay cosas dentro de la iglesia, pues evidentemente dice el Señor que lo permite para que se vea los que son fieles, los que son verdaderos creyentes y los que no lo son. Sigue diciendo el apóstol: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Esto no es comer la cena del Señor. Dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Es decir, algunos se quedaban con hambre y otros bebían más de la cuenta. Pues ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada?
avergonzáis a los que no tienen nada. Es decir, que había alguna que otra clase social dentro de la iglesia, como puede ver aquí, ¿no? Hermanos que pueden más, hermanas que pueden menos. En este lugar había ricos y había pobres, porque unos comían mucho y aparte se embriagaban, y otros no comían nada porque no tenían nada. Es decir, que había pobres y los ricos no tenían en cuenta a los pobres. Quiero que te quedes con esto porque es muy importante, ¿eh? Estos textos se toman muy a la ligera, pero son muy importantes y te estoy haciendo una reflexión. Avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, no os puedo alabar, dijo el apóstol Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que ya hemos leído. Verso al final, por eso examínate tal cual, verso 33. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Hermanos, las injusticias, te hago este comentario. Podemos ver injusticias a nuestro alrededor, tanto a nivel político, nivel religioso, económico. Siempre hablamos de las injusticias. Tú y yo creo que los seres humanos, todos los seres humanos, estamos en contra de cualquier tipo de injusticia. Injusticia contra los niños, injusticia contra las mujeres, injusticia contra los hombres, injusticia contra el trabajador. De todas las clases de injusticia. Estamos en contra, a ningún ser humano tolera la injusticia. Pero quiero decirte algo, ningún ser humano tolera la injusticia. Pero ¿quiénes son los que llevan a cabo las injusticias? Los seres humanos. ¿Y sabéis cuál es la causa, la célula madre que engendra la injusticia? La falta de amor. Quédate con esto en tu corazón, querido hermano y hermana, esto es del Espíritu, ¿eh? La falta de amor. Porque si tú me amas a mí, no haces injusticia conmigo. Si yo te amo a ti, no hago una injusticia contigo. Si el rico ama al pobre, no hace una injusticia con él. Si el jefe ama al trabajador, no va a hacer una injusticia con el trabajador. Por lo tanto, es la falta de amor lo que nos lleva a las injusticias de este mundo. ¿Qué ocurre? Jesús, Evangelio de San Juan, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Qué va a decir aquí Pablo, el apóstol Pablo? Cuidado porque no os estáis amando. El rico come, se embriaga y no ama al pobre y no tiene cuidado del pobre. Por lo tanto, no vengas a la mesa del Señor así, sino examina tu corazón a ver qué es verdad, si hay amor verdadero en tu corazón. Porque un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Amén. El peor pecado que Dios pueda ver en nuestros corazones es que no nos amemos. Porque es el mandamiento que Jesús da, que os améis unos a otros. Y es el mandamiento que Jesús da porque eso, llevándolo a una acción, es lo que el mundo va a ver, que tú y yo somos sus discípulos. Donde no hay amor, no está el Señor. Porque Dios es amor. Donde no hay amor, no está el Señor, porque Dios es amor. Hermanos, en este tiempo culturalmente donde Pablo está hablando, y dejadme un minuto, evidentemente la Iglesia
se reunían en las casas, no había lugares, además ni lugares espaciosos para esto. Seguramente se reunirían en algún lugar, y en algún lugar quizás de algún rico de aquella época que tenía más espacio y tenían patios y tenían lugares más espaciosos donde un buen grupo de la iglesia o la iglesia en esos momentos se reunían. Allí llegaban y era costumbre de tener un ágape, que se dice un ágape, se compartía las cosas del Señor, algún milagro, algún testimonio, se comía y después de la comida, la Santa Cena. Y Pablo va a decir, oye, llegáis, el pobre que quizás viene de trabajar, porque no había domingo, no había... En fin, no es como hoy, el pobre que quizás viene a trabajar y llega tarde, porque dice el texto, aquellos que llegan tarde, y no es porque el pobre llegara tarde porque no tenía respeto a llegar tarde, que no se debe de llegar tarde a la reunión del Señor, hay que llegar puntualmente, evidentemente, ¿no? Pero claro, llegaban tarde porque quizás venían de trabajar, habían dejado el serrucho del carpintero, en fin, el martillo el palaustre, si había en aquellos tiempos, no lo había, pero de albañil, etcétera, etcétera, etcétera. Habían llegado tarde y cuando llegaban tarde los ricos se lo habían comido todo, estaban embriagados y le daba igual de los pobres. Y dice Pablo, en esto no os alabo. ¿Por qué? Porque no amáis a vuestros hermanos. Por lo tanto, antes de venir a la cena, antes de venir a la mesa del Señor, examínate a ver si es verdad que hay amor en tu corazón, porque si no hay amor en tu corazón, los que son aprobados y no son aprobados, se van a manifestar en medio de la iglesia, Es algo tremendo. ¿Por qué? Porque aparte, si no nos examinamos, dice ahí el Señor que nos juzga. Quiero explicarte esto también. No te juzga para condenación, evidentemente, pero sí te juzga para disciplinarte. Dice el texto, de manera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado, por tanto pruébese cada uno a sí mismo, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa. Son los símbolos del nuevo pacto, muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ha dado su sangre por nosotros, por lo tanto no lo hagamos indignamente. ¿Culpable en qué sentido? En que lo tomamos a burla. La palabra en griego lo tomamos a burla, como una burla, y aquellos que la mesa del Señor lo toman como una burla, dice el Señor que los disciplina. ¿Cómo? Dice, sois debilitados, enfermos y otros duermen. Aún dentro de la propia gracia que vivimos, Dios cuando ve que se juega con la Santa Cena, el Señor viene y te disciplina, y te disciplina con el amor de un padre, para que tú, en tu capacidad de hijo e hija de Dios, renueve tus votos delante de Él y por encima de eso renueve tu amor hacia con los hermanos, aleluya. Porque lo más importante es el amor entre los hermanos. Con esto quiero decir de que yo he pecado, que lascivia he podido tener lascivia, he podido mentir, dice la palabra, mentir, he podido ser un avaro. No es que no tome, es que me tengo que arrepentir. ¿Tú has mentido, hermana? ¿Tú tienes falta de amor en tu corazón? Si decimos, es que, ¿cuántas veces, verdad? Vamos a la mesa del Señor, Señor, tengo esto, he pecado de esta manera. Claro que tenemos aún más, queridos hermanos y hermanas, con el mandamiento más importante en medio de la iglesia, que es que tú y yo nos amemos, porque somos un cuerpo, y como cuerpo nos tenemos que amar en el nombre del Señor.
Amén. Que os améis los unos a los otros, porque en esto conocerán que somos sus discípulos. Y si tú tienes falta de amor con un hermano o una hermana, en el contexto de lo que estamos compartiendo, es donde tú y yo nos tenemos que examinar. Porque si al Señor le duele que tú peques, que yo peque, que mintamos, que seamos murmuradores, que chismorreemos, que hablemos de un hermano, que esto, que aquello, que lo otro, que tú bebas, que tú tal o que tú cual, lo que más le duele en el corazón a nuestro Señor es que tú y yo tengamos falta de amor. Falta de amor. Por lo tanto, si tú en esta mañana tienes algo contra mí y dices, hay que ver, pastor, no lo puedo ver, no lo trago. Pídele perdón al Señor, después me da un abrazo, un beso, y yo te amo desde aquí en el nombre de Jesús. ¿Eh? Y si hay alguien que yo le haya hecho algo, desde aquí le pido perdón en el nombre de Jesús. ¿Eh? Pero no hay nada más precioso en el corazón de Dios que la iglesia se ame. Porque donde hay amor está Dios, porque Dios es amor. Amén. Hermano, inclina tu cabeza un momento. Ora al Señor. Renueva ese amor precioso de la congregación de los santos, que nos tenemos que amar, que nos tenemos que ayudar, que nos tenemos que proteger, socorrer los unos a los otros. No estamos aquí para condenarnos, para esto, para aquello. Estamos aquí para ayudarnos, para apoyarnos, para lo que hace el Señor con nosotros. Levantarnos de todas aquellas cosas que tú y yo podamos pasar. Renueva tu vida en esta mañana delante del Señor. Y dile, Señor, no quiero acabar el año con cosas en mi corazón que a ti no te agradan. Al contrario, quiero acabar el año bien provisto de tu amor, del amor por mis hermanos, por mis hermanas. Aún no los conozca. Aún más dice el texto, otro texto dice, aún al prójimo. Es decir, aquellos que no conocemos y aún ni son creyentes. Los tenemos que amar, los tenemos que bendecir. Ora y bendice al que te maldices, dice la palabra, aún más. ¿Cuántas cosas si fuéramos, verdad, a esas bienaventuranzas, cuántas cosas nos encontraríamos? Pero qué importante esto que estamos diciendo dentro del contexto de la iglesia y más en estos momentos donde vamos delante de la cena del Señor. Aleluya. Aleluya. Qué bueno es de tener este tiempo delante del Señor. Que podamos examinarnos y con un corazón sincero vayamos delante del Señor y le digamos, Señor, perdóname, porque he pecado aquí, allí, pero sobre todo porque quizás no tengo ese amor, esa capacidad, esa acción de afecto hacia mis hermanos. Ayúdame, Señor. Es por tu Espíritu Santo que lo puedo hacer. Qué bueno, Padre, qué bueno. Qué bueno. Aleluya. Qué bueno es tener este tiempo de meditar la palabra y ver las maravillas de Dios, las perlas que Dios tiene en su palabra para nosotros, para guiarnos, para fortalecernos, para que nos parezcamos más a Él. Aleluya. Qué bueno es mi Señor. Qué bueno es Cristo. Qué bueno es Cristo. Padre amado, aleluya. Aleluya. Gloria a su nombre, Señor. Gloria, 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 gloria. Gloria a tu nombre. Gloria a ti, Padre. La Iglesia te da gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús.